Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Brenda Rosales, soy médico cirujano, ya me gradué y tengo ya 6 años dando clases de microbiología, por si no me conocían, mucho gusto. Bueno, ya tengo un buen rato dando clases, me gusta mucho micro, actualmente estoy haciendo la residencia en pediatría y he aprendido muchas cosas de microbios en estos 6 años, entonces espero poderles transmitir algo de mi cariño por esta materia y por las otras en general. Y bueno, el día de hoy vamos a ver la clase gratuita de el bloque de bacteriología correspondiente el día de hoy a las generalidades. Esta clase es muy importante porque nos introduce a toda una materia, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos conceptos que nos van a servir para todo el año, no solamente para el bloque de microbiología. Y bueno, si no conocen la materia, les explico un poco cómo está organizada. Realmente son 4 módulos, ¿de acuerdo? Bacteriología, virología, micología y parasitología. Antes había un departamental por cada uno de esos módulos. Ahora los departamentales se dividen únicamente en dos. Un departamental que abarca los módulos de bacteriología y virología y el otro módulo que abarca los bloques de micología y parasitología, ¿de acuerdo? Aquí, esta organización se implementó apenas el año pasado, ¿ok? Entonces ya vi un poquito cómo funciona y en los DEPAS consiste en que les van a poner 40 preguntas que sean individuales. ¿A qué me refiero con individuales? Que viene un caso clínico y las opciones son, ya sea que las 4 opciones sean solo virus o que todas las opciones sean bacterias. Y viene un bloque de 20 preguntas que son mixtas, en donde las respuestas pueden ser tanto bacterias como virus, ¿ok? Entonces, es importante que aprendan a hacer diagnósticos diferenciales. ¿Qué es un diagnóstico diferencial? Son diagnósticos que se parecen mucho entre sí, ¿vale? Y a eso he enfocado mucho el curso en el último año, ajá, en que ustedes aprendan a diferenciar entre los agentes, ya no solamente aprenderse cada bacteria, cada virus, sino que aprendan a integrar clínicamente, ¿ok? Porque si bien para nivel de segundo año interviene mucho la morfología, algunas características específicas, la epidemiología, aquí lo importante y que lo que les va a servir para su vida como médicos es que aprendan a diferenciar entre los casos clínicos que pueden presentarse en un paciente. Por ejemplo, unas que se parecen mucho son las exantemáticas. Las enfermedades exantemáticas son todas en donde tenemos un exantema, que son manchitas, ¿vale? Manchitas o granitos, como por ejemplo sarampión, rubiola, pero todas esas son virus. Resulta que hay algunas bacterias que pueden ocasionar exantemas, como lo es la escarlatina, ocasionada por una bacteria que se llama Streptococcus. Así que, o Rickettsia, bueno. Ya me estoy emocionando, pero es un mundo muy grande, ¿vale? Si bien es una materia que es relativamente sencilla, si no aprenden a identificar cada agente de forma individual y después a integrarlo de forma clínica, se les va a hacer muy pesada esta materia. Spoiler de esta materia, que de una anécdota mía, yo reprobé micro, ¿ok? Y cuando yo estaba, era de que cuando reprobabas en primer bloque ya te ibas a final de todos los demás bloques, ¿no? Entonces, ¿por qué me pasó esto con esta materia y se me hacía tan horrible, tan difícil? Porque no me la sabían explicar bien y yo veía las bacterias como desde un punto un poco más como una monografía por cada bacteria. Trataba de aprenderme cuánto medían, algunas cosas que realmente no son tan relevantes y es muy complicado leer el Murray, que es el libro de microbiología, porque al leerlo por primera vez sientes que todo es importante cuando no es así, al menos para nivel de número uno de segundo año y número dos de una persona que va a ser médico, no biólogo. Entonces, bueno, vamos a ver, aprender a diferenciar, más bien a encontrar qué es lo más importante de cada bacteria, ¿de acuerdo? Y cómo integrarlo clínicamente en un paciente. Y eso es lo padre de esta materia, que siento que es la materia más clínica que tenemos en segundo año junto con farmacología.
y yo sé que uno ya quiere empezar a ser doctor, entonces esta materia está muy padre para eso porque empezamos a ver los primeros casos clínicos y a mí me encanta transpolar lo que leemos a una persona, porque a mí me encanta explicarles como que sí, 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 esto pasa con la bacteria y después decirles, ¿y cómo se imaginan al paciente? Si esta bacteria está haciendo tal cosa, ¿cómo lo van a ver ustedes en el paciente? Entonces, eso está muy padre. Espero poderles transmitir eso porque de nuevo yo me fui final y cómo le agarré cariño a esta materia porque después tuve una doctora que es increíble y la doctora me enseñó cómo diferenciar, más bien cómo integrar, ¿por qué estoy tan casada con esa palabra? Más bien cómo integrar lo que se ve en el libro a cómo lo vas a ver en la vida real y que todo tiene sentido en micro, ¿vale? Entonces, bueno, después de esa introducción, espero haberlos emocionado un poquito por esta bacteria, por esta bacteria, por esta materia. Bienvenidos a segundo año, muchas felicidades por haber pasado el primer año que es de los más complicados, ya que ya terminé la carrera, yo creo que sí, es de los más complicados de toda la carrera porque estás aprendiendo todo un mundo nuevo, cómo adaptarte. Entonces, muchas felicidades. Ahorita el segundo año puede que se les haga más fácil, más difícil, eso es dependiendo de cada persona, pero recuerden que es un gran logro haber pasado a segundo año. Entonces, felicidades y espero que este segundo año les guste mucho. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la clase. Em, Mis clases normalmente consisten en presentaciones y yo les voy explicando cómo se desarrolla. Espera tantito, ahí está, ahora sí. Ajá, entonces normalmente las clases las tengo como escenografía, por decirlo así. Ah, ¿por qué se pone en pausa? Es que no avanza la pantalla verde en un segundo. Bueno, les decía, normalmente pongo esto de fondo en lo que les explico las cosas, porque si me pusiera a explicarles, más bien a dibujarles todo, nos tardaríamos demasiado y las clases se harían innecesariamente largas. Entonces prefiero tener como un pequeño acordeón aquí, sobre todo para que no se me olvide nada, ajá, y llevar un orden y ya yo les voy explicando. Pero si realmente a veces termino hablando y hablando y se me olvida que tengo ahí la presentación, porque me emociono mucho. También van a ver eso, que de repente cuando me emociono mucho hablo muy rápido, que a veces cuando lo ponen en por dos en las clases creo que no se nota tanto. Pero, ajá, entonces si me emociono, una disculpa, me gusta mucho esta materia. Y hay cosas o momentos donde sí va a ser necesario que dibuje. Por ejemplo, la segunda parte de esta clase es completamente a pizarrón. Porque lo amerita, pero realmente creo que si me la pasara dibujando todo o escribiendo todo serían clases demasiado largas, como de 3, 4 horas, y algo que a mí no me gusta, por ejemplo, yo tomé curso para el ENARM, algo que no me gustaba era que las clases se hicieran muy largas. Ya más de 2 horas ya para mí era una clase demasiado larga y muy pesada de ver. Entonces es algo que trato de moderar, como la duración de estas clases, que duran más o menos de lo máximo son 2 horas. Eso sí, lo máximo que duran mis clases son 2 horas porque ya más se me hace larguísimo. Eso sí, los repasos pueden llegar a durar 3 horas cada uno, pero pues esos los puedes ir viendo por cachitos, ¿no? En fin. Vamos a comenzar con las generalidades de bacteriología. De nuevo, mi nombre es Brenda Rosales Ávila. Ya terminé la carrera y actualmente estoy haciendo la residencia de pediatría de primer año. Bueno, aquí les pongo un índice de lo que vamos a revisar, los conceptos básicos y la relación huésped-parásito, que era lo que les decía que les va a servir para las demás materias, más bien para los demás módulos de microbiología, la morfología de la bacteria, el genoma bacteriano, el metabolismo, los postulados de Koch, la curva de crecimiento, pruebas diagnósticas. Estas solamente vamos a ver algunas, ¿de acuerdo? Y esas probablemente las veamos mañana. Hay algunas que sí vamos a ver desde ahorita, antes de comenzar a ver las bacterias como tal, porque si me pongo a repetirlas en cada clase, pues justamente se va a hacer un poquito tedioso. Y si ya quedan claras de una vez, cuando yo se las mencione en clase, ustedes van a decir, ah, sí, era la tinción X, ¿no? Pero hay algunos cultivos que son específicos de cada bacteria. Por ejemplo, en tuberculosis tiene su cultivo específico, así que como todavía no hemos visto la bacteria, no tendría caso ya estar viendo la prueba diagnóstica. Pero sí hay algunas que se usan para varios microorganismos que convendría verlos de una vez. Y bueno, entonces vamos a ver los conceptos básicos. Uno de los más importantes es la infección. El concepto como tal es el ingreso y multiplicación de un organismo a un huésped. Y es que no sé si les pase.
Ay, creo que va un poquito lento. Espero no esté lenta la grabación, según yo, ¿no? Pero bueno, entonces no sé si les pase que cuando ustedes escuchan infección piensan en antibiótico, en bacteria, ¿no? Dicen, ay, es que traigo una infección en la garganta, ¿no? O la gente, por eso se ponen de repente tan tercos o tan necios en que les demos antibiótico porque dicen, es que traigo una infección, necesito un antibiótico. Y no es así. Vean, aquí dice un organismo que pueden ser una bacteria, puede ser un virus o un hongo, ¿ok? Y pues cada organismo tiene una diferente estructura y vamos a tener diferentes medicamentos para atacarla. Y un antibiótico, por definición, únicamente sirve para las bacterias, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo funcionan los antibióticos, pero bueno. Eso es una infección, ¿vale? El ingreso y multiplicación de un organismo, ya sea cualquiera de estos que les mencioné, a un huésped, que seríamos nosotros. Ahora, la infestación. Aquí estamos hablando de un organismo pluricelular sobre otro organismo. O sea, de forma superficial. Por ejemplo, a ver, por eso les puse aquí esta imagen que son los piojos. Cuando te da una infestación por piojos, tienes a un organismo pluricelular, que es el piojito, pero está sobre nosotros, no se mete a la sangre, no se mete dentro de la célula, no llega al hueso, únicamente lo tenemos en la superficie, ¿no? Entonces, por eso es una infestación, ¿de acuerdo? Ahora, la diseminación. Este es un concepto muy importante en bacteriología, sobre todo, porque las bacterias tienden a hacer diseminación, que es que llegan a un sitio inicial de infección y después se van a otro. Como por ejemplo, hay una bacteria que se llama Streptococcus que es la primera que vamos a revisar en el temario, que normalmente ingresa por vías respiratorias, ya sea la nariz o la faringe, ¿no? Y te da una faringoamigdalitis, ¿no? O sea que te duele la garganta. Tienes una faringoamigdalitis, pero por alguna razón que vamos a ver el día de mañana en la siguiente clase, se complica y de la faringe, que era su sitio inicial, se puede ir a la sangre y puede llegar al corazón y ocasionarnos otro cuadro que se llama endocarditis. Eso lo vamos a ver mañana un poquito más extenso, pero es un ejemplo de cómo sobre todo las bacterias tienen esta gran capacidad de el sitio inicial de infección irse a otro. Esa es la diseminación. Ahora, vamos a ver dos conceptos vitales para el bloque de bacteriología, ¿vale? Y es que estos son muy, muy preguntados por sus doctores. En el de PAR realmente no tanto, pero por sus doctores sí. El concepto, y es de esos conceptos de repente medio abstractos que nos cuesta trabajo entender. Entonces, estos conceptos son la patogenicidad y la virulencia. La patogenicidad es la capacidad de un organismo de infectar y hacer daño. Entonces, esto se mide en un índice que son los infectados enfermos sobre el número de infectados. Entonces, vamos a desglosar un poquito de lo que es la patogenicidad. A grandes rasgos es la capacidad que tiene un organismo de hacer daño o de no hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos a los lactobacilos, que son bacterias que se encuentran en la microbiota y son bacterias buenas, ¿vale? Y por ejemplo, Clostridium perfringens, que es una bacteria que es altamente patógena. Ajá, es una bacteria que tiene capacidad de hacer daño, mientras que hay organismos que no tienen esa capacidad, que no son patógenos, ¿de acuerdo? Como los lactobacilos. Entonces, los lactobacilos son una bacteria no patógena, mientras que esta bacteria que les comento, no se hagan bolas con los nombres, simplemente son ejemplos, ¿ok? Esta bacteria que les comento que se llama Clostridium es una bacteria que tiene capacidad de patogenicidad porque sí tiene capacidad de hacer daño, ¿ok? Esa es la patogenicidad, ¿de acuerdo? Y por eso se mide en este índice. Digamos que tenemos a 100 personas que tienen lactobacilos, ¿no? Y de esas, y que sería el número de infectados. Ahora, de todas esas personas, de las 100 personas que tienen lactobacilos, solamente una está enferma. Entonces, eso quiere decir que esa bacteria tiene un grado muy bajo o completamente nulo de patogenicidad, ¿vale? Y por eso así se mide la patogenicidad, ¿vale? Entre los infectados enfermos, entre los infectados. ¿Mm? Porque simplemente nos habla si un organismo tiene la capacidad de hacer daño o de no hacerlo. Punto, ¿vale? Esa es la patogenicidad. Ahora vamos con otro concepto que es la virulencia. La virulencia es el grado de patogenicidad. Ahora, ya sabemos que la bacteria tiene la capacidad de hacer daño, pero hay algunas bacterias que tienen mayor capacidad que otras, ¿de acuerdo? Y a eso lo llamamos grado de virulencia, ¿vale? Entonces, aquí
Esto se mide también por un índice, que es el número de infectados enfermos sobre las muertes o manifestaciones. Vamos a poner otra vez a dos bacterias para competir. Por ejemplo, la tuberculosis y Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces, Staphylococcus aureus vamos a tener que 100 personas están enfermas, pero de esas 100 personas murieron dos, ¿vale? Quiere decir que tiene un grado de virulencia bajo, mientras que contra la tuberculosis, de esos 100 enfermos, las muertes fueron 80. Entonces nos habla de que tuberculosis tiene una mayor capacidad de hacer daño. Ambas son patógenas, ambas ocasionan daño. Ujú. Pero tuberculosis tiene mayor grado de virulencia que Staphylococcus aureus porque ocasiona más muertes u ocasiona más manifestaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la virulencia. Espero que este concepto haya quedado bien claro, tanto la patogenicidad como la virulencia. Recuerden, patogenicidad, si un organismo hace daño o no. Y la virulencia es qué tanto daño hacen, cuál es el grado de daño que puede hacer una bacteria, ¿vale? Porque sí, de verdad, hay muchas bacterias, obviamente todas las bacterias que vamos a ver en este temario son patógenas porque pues es la importancia médica, ¿no? Que están ocasionando enfermedades. Todas las que vamos a ver son patógenas, pero no todas tienen el mismo grado de virulencia. Van a ver que hay algunas que se limitan a una gripita o a lo mejor alguna infección superficial de la piel y otras que pueden atacar al sistema nervioso central, te pueden llevar a convulsionar, a muerte súbita. Entonces, esa es la virulencia, ¿de acuerdo? Y tenemos otro concepto que va ligado, que es el factor de virulencia. Los factores de virulencia son, digamos, las armas de la bacteria para hacer daño, ¿de acuerdo? Que pueden ser, por ejemplo, las enzimas, algunas, estructuras propias de la bacteria. Por ejemplo, hay algunas bacterias que tienen cápsulas, que es un factor de virulencia que las vuelve más agresivas, ¿vale? Entonces, sobre todo enzimas y toxinas son factores de virulencia, son como accesorios que trae la bacteria para hacer daño. Ese es un factor de virulencia, ¿vale? Y ahora, otro concepto que nos sirve no solamente para las bacterias, sobre todo para bacterias y virus, el concepto de incubación, los pródromos y el periodo de estado. La incubación y los pródromos como que los solemos confundir mucho porque se parecen un poquito, digamos que están cursando al mismo tiempo, pero vamos a ver qué es lo que pasa. La incubación es desde el tiempo desde que te expones a la gente y cuando inician los síntomas. No sé si recuerdan que cuando fue la pandemia por el coronavirus, decíamos algo así como de que, es que pues esa persona a lo mejor se expuso, pero pues no tiene síntomas. Es que a lo mejor está en periodo de incubación, que el periodo de incubación en COVID era alrededor de 7 a 15 días, ajá, en donde te habías expuesto a una persona enferma a un posible contagio, pasaban esos 14 días en donde no había ningún síntoma, era el periodo de incubación, donde apenas se están replicando los microorganismos suficientes para poder manifestarse como síntomas, ¿vale? Y ahora, los pródromos son los primeros síntomas de una enfermedad que suelen ser inespecíficos. Por ejemplo, en el COVID, los pródromos solían ser el dolor en todo el cuerpo, las mialgias, ajá, podría iniciar la congestión nasal, dolor de cabeza. Entonces son síntomas inespecíficos que pueden aparecer en cualquier enfermedad. O por ejemplo, ven que apenas hubo un brote de sarampión recientemente en los últimos años. Los pródromos del sarampión, bueno, todos sabemos que el sarampión es una enfermedad donde te salen ronchitas, ¿no? Pero los pródromos del sarampión son congestión nasal, prurito nasal, prurito en los ojos, ajá, que se te ponen los ojos rojos, te dan comezón, escurrimiento nasal, incluso dolor de garganta. Son síntomas muy inespecíficos que no nos hablan de sarampión como tal. Pueden aparecer en cualquier enfermedad, pero quiere decir que ya están apareciendo los primeros síntomas. Esos son los pródromos, ¿de acuerdo? Y el periodo de estado es cuando ahora sí vamos a tener el punto más alto de la enfermedad, donde los síntomas se manifiestan con su mayor intensidad. ¿De acuerdo? Esos son los conceptos más básicos que vamos a estar ocupando y que ustedes tienen que empezar a manejar, porque si no se van a confundir. Y otros conceptos son la vía de transmisión y el mecanismo de transmisión.
que suenan a prácticamente lo mismo, pero no lo son. La vía de transmisión, como lo dice la palabra, es un medio de transporte, ¿sale? En el que el agente infeccioso va a llegar al huésped. Por ejemplo, puede ser los alimentos, el suelo o incluso transmisores biológicos, que una persona contagie directamente a otra. Esa es la vía de transmisión, un medio de transporte, ¿de acuerdo? Mientras que el mecanismo de transmisión es la forma en la que la gente llega, que puede ser inhalando a ese agente, por ejemplo, las bacterias respiratorias, el contacto directo, por ejemplo, que lo toques directamente, contacto con fluidos o la ingestión de alimentos contaminados. Y aquí es donde se me confunden, porque, bueno, Brenda, me estás diciendo que la vía de transmisión pueden ser alimentos y el mecanismo de transmisión también, ¿no? No es lo mismo. Aquí en la vía de transmisión estamos hablando del alimento como tal y del mecanismo de transmisión estamos hablando de ingerir ese alimento, de comerte ese alimento es lo que te está ocasionando la enfermedad, ¿de acuerdo? Esos son conceptos un poquito irrelevantes, la verdad, los más importantes son los que vemos en la primera diapo. Ahora vamos a ver otra cosa muy importante, la relación huésped-parásito, y que les decía, esto también es otro de los conceptos que nos va a servir para todo el año. Vamos a tener diferentes interacciones entre huésped parásito que si tomaron clases de biología en la prepa, a lo mejor ya las conocen o se acuerdan, que por ejemplo tenemos al comensalismo. En el comensalismo vamos a tener, siempre vamos a tener a un huésped y a un parásito, ¿no? Pero en el comensalismo, el parásito no está afectando para nada al huésped, o sea, está obteniendo algún beneficio, pero no lo está afectando. Pero ojo, en el comensalismo, el parásito no le está dando ningún beneficio al huésped, ¿vale? Se alimenta de él, no le ocasiona ningún problema, pero tampoco le da ningún beneficio. Ese es el comensalismo. Ahora, la simbiosis. La simbiosis, este ejemplo me gusta mucho porque habla de una relación un poquito codependiente, porque es cuando un organismo no puede vivir sin el otro. ¿Vale? Tanto el huésped como el parásito no pueden vivir en uno sin el otro y no hablamos de dependencia emocional, hablamos de una cuestión biológica mucho más interesante y aquí les tengo un ejemplo de la naturaleza que está muy interesante, que son las termitas y los hipermastiginos. Los hipermastiginos son parásitos microscópicos que viven en el intestino de la termita. Entonces, todos sabemos a qué comen las termitas, ¿no? Las conocemos. Comen madera, ¿no? Pero las termitas en realidad no tienen un estómago que pueda digerir la madera. Lo que las ayuda a digerirlo, ¿qué creen que sean? Justamente esos parásitos llamados hipermastiginos. Entonces, la termita, si se come la madera, que es su alimento natural, si no tuviera los hipermastiginos, se muere porque no tiene forma de digerirla. Y por otra parte, los hipermastiginos no pueden vivir en ningún otro ambiente que no sea el intestino de la termita. Entonces, vean, si no existe la termita, se muere el hipermastigino. Si no existe el hipermastigino, se muere la termita porque no puede procesar la bacteria. Entonces ahí les pongo, por ejemplo, un ejemplo de, no sé si vieron la película o han leído el cómic de Venom, que dice que es un simbionte. Y bueno, ese simbionte viene de la palabra simbiosis. Entonces, ¿ustedes creen que sea como un simbionte, una relación de simbiosis, sí o no? Pues no realmente, o sea, tal vez para Venom sí, ¿no? Porque no puede vivir sin un huésped, pero pues su huésped no lo necesita a él, aunque ya después crean una relación medio rara, pero en teoría, pues ahí el término estaría mal, ¿no? Nada más para que se familiaricen un poquito más con este término de simbiosis. Ahora, el parasitismo. Aquí vamos a tener otra vez al huésped y al parásito, pero el huésped, para empezar, no necesita el parásito para vivir. Número dos, el parásito obtiene un beneficio del huésped. Y número tres, a diferencia del comensalismo, que en donde tú me das, yo te doy, más bien, a diferencia del comensalismo, es que tú me das algo y yo no te doy nada, pero no te molesto. En la simbiosis, los dos nos damos algo y nos necesitamos el uno al otro para vivir. Y en el parasitismo, por otra parte, aquí el único fregado es el huésped, porque el parásito obtiene un beneficio, pero el humano, el huésped no obtiene ningún beneficio, ¿vale? No obtiene ningún beneficio y el parásito sí obtiene uno, que suele ser refugio, casa o nutrientes, comida, vaya.
Entonces, bueno, aquí no solamente estamos hablando de parásitos macroscópicos. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor si escuchamos parasitismo nos imaginamos, por ejemplo, lombrices, ajá, que viven en los intestinos, que bueno, tienen otro nombre, pero no nos vamos a confundir ahorita. Podemos llegar a pensar en eso, pero el parasitismo nos puede hablar de una bacteria, de un hongo, de un montón de parásitos que no solamente son lombrices, y uno de ellos, por ejemplo, aquí les puse la imagen de un piojo. Un piojo es un ejemplo de parasitismo porque se está alimentando de nuestra sangre, además de que nuestro cabello, cuero cabelludo le da refugio y a nosotros sí nos está ocasionando un daño, porque no solamente no nos da ningún beneficio, además nos ocasiona daño. ¿Y qué nos hace un piojo? Pues que nos está quitando sangre. Y si tenemos un montón de piojos, que no, eso ya es un poco más raro, pero si tenemos un montón de piojos y nos están quitando sangre, nos están quitando hierro, nos puede llevar a la anemia. Obviamente es un caso muy extremo, pero pues lo más frecuente es que, por ejemplo, que te da un montón de comezón con los piojos porque te están ocasionando una dermatitis irritativa. Bueno, te están ocasionando un daño, ¿no? Ese es el parasitismo. Y la más padre es el mutualismo en donde los dos organismos se benefician, pero uno puede vivir sin el otro, ¿vale? Y ese es un ejemplo de los pececitos payaso con las anémonas, no sé si vieron Buscando a Nemo, que viven en estas plantitas submarinas y lo que le da la anémona al pececito payaso es que le da refugio. Y el pececito payaso defiende su casita y ahuyenta a depredadores y evitan que se coman a la anémona. Entonces sí es una relación donde ambos tienen mutuo beneficio. Pero si el pececito payaso se va, pues realmente la anémona no lo necesita. O sea, sí le da un beneficio extra, pero puede seguir viviendo. Igual el pececito payaso tiene su casita, pero si por una u otra razón la anémona deja de existir, puede buscar otro lugar donde conseguir refugio, ¿vale? Es como la relación más sana que hay en la naturaleza. Así que si se preguntan cómo debería ser su próxima relación, sería una de mutualismo, no de parasitismo, donde además de no darles nada, les quiten algo, no de simbiosis, donde es de dependencia emocional, y no de comensalismo, donde ahí está el parásito, no te da nada, no te quita nada, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, hay algo que se llama microbiota, no sé si ya han escuchado de ella. Ah, son un montón de microorganismos que tenemos dentro de nosotros como huéspedes y tenemos microbiota en diferentes sitios anatómicos. No sé si han escuchado que el lugar más sucio que tenemos es la boca, porque tenemos un montón de bacterias y son un montón de microorganismos que no todo el tiempo vamos a estar como con alguna infección de la cavidad oral, ¿no? No por tener bacterias vamos a estar infectados todo el tiempo. Más bien que es un montón de microorganismos que nos dan algún beneficio, ¿vale? La microbiota más interesante es la del intestino, porque hay un montón de bacterias fermentadoras, hay un montón de bacterias que nos ayudan a producir nutrientes. Gracias a los nutrientes que nosotros les damos, producen más nutrientes y además nos defienden de bacterias que son altamente patógenas o altamente virulentas, ¿vale? Y mantienen un equilibrio en el intestino. Yo creo que esa es de las microbiotas más poderosas que tenemos. Y, por ejemplo, hay algunos sitios donde no tenemos que tener microorganismos. Uno de ellos es la vía urinaria. La vía urinaria es completamente estéril, ¿vale? Cualquier presencia de bacterias aquí se considera infección porque es un sistema completamente estéril, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos varios beneficios de ellos que les decía, les digo, siempre me adelanto a las cosas y se me olvida que tengo hasta aquí, que bloquean el establecimiento de microorganismos patógenos que nos podrían dañar. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tipo de relación creen que sea la microbiota con nosotros? Regresando acá. Yo sé que esto ahorita lo estoy grabando, pero ustedes traten de contestarlo en su mente, cuál creen que sea y por qué. Si la microbiota es comensal, simbiosis, parasitismo, mutualismo. Muchos podríamos, y yo recuerdo que cuando me hicieron esta pregunta, yo dije que la microbiota era como simbiosis, porque no sé si saben, pero cuando tenemos alguna desregulación en la microbiota, por ejemplo, que tomamos un montón de antibióticos, ¿no? Los antibióticos no distinguen entre bacterias malas y bacterias buenas. Entonces, si abusamos del consumo de antibióticos, también se va a llevar a la microbiota, ¿vale? Y si se lleva a la microbiota, ese humano puede tener descompensaciones, puede tener complicaciones sobre todo si está hospitalizado.
pero eso no quiere decir que te vayas a morir. Entonces, no es una relación de simbiosis, ¿vale? Porque en teoría podemos vivir sin la microbiota. Con muchas complicaciones, es verdad, pero podemos vivir sin ella. Entonces, la relación que tenemos con la microbiota sería de mutualismo, ¿vale? En donde esta relación le aporta a la microbiota a las bacterias que tenemos y nos está aportando a nosotros. Ahora, aquí estamos hablando de una relación huésped-parásito diferente porque estamos hablando de otro tipo de interacción. El holobionte, la eubiosis y el microbioma. Aquí hablamos no tanto de la relación como la veíamos anteriormente, que hablábamos de un beneficio, ¿no? Si había beneficio o no. Aquí hablamos más bien de cómo es la interacción, si está en equilibrio o no. Por ejemplo, el holobionte. El holobionte es la asociación entre diferentes especies que dan lugar a unidades ecológicas. Entonces, son muchas especies que independientemente de cómo interactúen, si son parásitos, si dan algún beneficio, si no dan algún beneficio. Decía, independientemente si estamos hablando de una relación de mutualismo, de parasitismo, de comensal, de mutualismo, la que sean, son estas diferentes especies interactuando entre sí de la forma que sean en un solo lugar, se le conoce como holobionte, ¿vale? Y ahora la eubiosis. La eubiosis es cuando hay un equilibrio en la microbiota y que predominan las bacterias benéficas sobre las patógenas. Porque aquí hay algo muy interesante con la microbiota. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama Clostridium difficile. La Clostridium difficile se encuentra en el intestino, ¿vale? Y es parte de la microbiota, pero tiene que haber un equilibrio en el intestino, en la microbiota intestinal, porque de nuevo, imagínense que todo bien con un paciente, que su microbiota está muy bien, pero empieza a abusar de antibióticos. Entonces se empiezan a morir bacterias un poquito más débiles, pero que mantenían el equilibrio, mantenían a bacterias patógenas a la raya. Y tenemos ahí a la Clostridium, ¿sale? Que se aprovecha y dice, ah, mira, están muriendo bacterias buenas, entonces yo voy a empezar a proliferar y ya de darnos un beneficio, ahora nos va a ocasionar una enfermedad. Entonces, el estado de eubiosis es muy importante porque tiene que haber un equilibrio entre estas bacterias. No solamente basta con que estén ahí. Y el microbioma. Aquí es la comunidad de microorganismos que viven en un nicho particular. Entonces, a diferencia del holobionte, que estamos hablando de microorganismos que viven en el huésped, de todo el huésped, ay, de cabeza a los pies, el microbioma, aquí estamos hablando que tenemos diferentes microbiomas en todo el cuerpo. Tenemos un microbioma en la boca, tenemos otro microbioma en el estómago, porque no son los mismos microorganismos que viven en la boca a los que viven en el intestino, a los que viven en la piel, ¿vale? Todos van a tener diferentes asociaciones, ajá, diferentes interacciones, comensal, parasitismo, mutualismo, lo que ustedes quieran, pero aquí lo que cambia con el microbioma es el lugar, ¿vale? Ujú. Esos son conceptos que la verdad no es necesario que se aprendan las definiciones. Yo sé que tal vez esa fue la parte más pesadita de la clase. No se preocupen, ya pasó. No es como que se los tengan que aprender así de arriba abajo, pero sí los tienen que entender porque se los pueden llegar a preguntar y además es lo que vamos a estar viendo pues durante todo el módulo de bacteriología, pero de verdad no se esfuercen en aprendérselos al pie de la letra, con que los entiendan es más que suficiente. Ahora, vamos a hablar de la bacteria como tal. Número uno, es un organismo unicelular, es un organismo sumamente primitivo. Las bacterias existen desde la época de los dinosaurios y con esto les estoy hablando de hace más de 100 millones de años, ¿ok? Las bacterias llevan muchísimo más tiempo existiendo que el ser humano y aunque son bastante primitivas porque son organismos unicelulares, tienen años de información genética, ¿ok? Entonces, no subestimen esas cosas. Las bacterias sí, son un organismo muy primitivo, pero justamente eso les va dado muchos años para aprender. Entonces, estas cositas me dan mucho miedo. Y son además organismos procariotas, que recordarán que tenemos diferentes tipos de células. Ajá. Entonces, las procariotas son... Ay, perdón, regresemos acá.
Las bacterias procariotas, no abre el link que les quería enseñar. Bueno, tienen algunas características específicas. A ver si ahorita pongo pausa y les enseño el video de cómo es miren, sí va a abrir. Ahí está. Una de los mecanismos de reproducción de las bacterias procariotas es la fisión binaria. ¿Qué es la fisión binaria? Esperen, déjenme ver si cambio de pantalla. Esperemos, voy a poner pausa tantito para que empezara a que cargue. Ah, sí. Vean ese capítulo de Bob Esponja. ¿Cómo has podido tolerante? Pero ahora nos separaremos. Y listo. Con esa payasada les quería enseñar lo que es la fusión binaria, en donde una bacteria puede dar origen a otra, ¿vale? No tienen una reproducción sexual. Empecemos por ahí. Su reproducción es asexual, ¿de acuerdo? Vamos, le voy a poner pausa para regresar a la presentación. Ahora, esa es una de las diferencias, ¿no? Y recordarán que hay células que son más parecidas a las de los humanos, más bien a las que nosotros pertenecemos, que son las eucariotas. Y la principal diferencia con las procariotas, como lo son las bacterias, es que las células eucariotas tienen un núcleo celular bien definido, mientras las procariotas no. Tienen material citoplasmático en donde está su material genético nadando de forma libre en el citoplasma. Y nosotros sí tenemos una membrana nuclear, las células eucariotas. Entonces, esa es la principal diferencia entre una y otra. Por eso les digo, las procariotas son células un poquito más primitivas, ¿vale? Mientras que las eucariotas, pues se supone que son células un poquito más avanzadas, ¿no? Más modernas, por decirlo de alguna forma, ¿vale? La bacteria, pues son causantes de enfermedad, por eso las estamos viendo aquí, y tienen estructuras que algunas las tienen todas las bacterias y otras no. Por ejemplo, todas las bacterias deberían tener membrana citoplasmática, ¿vale? Hay otra estructura que es la pared. Ahorita les voy a enseñar un esquema de más o menos cómo se compone una bacteria, pero hay estructuras obligadas y otras que digamos son opcionales. Una de ellas son los flagelos, que se dividen en fimbrias y pilis. Los flagelos son estos pelitos que están viendo aquí, ¿vale? Y les sirven para muchas cosas, o estos que están viendo acá, ajá, que son pilis o fimbrias. Entonces, ¿para qué sirven estos flagelos? Número uno, les sirven para moverse. Las bacterias que sean flageladas, que tengan estos pelitos al final, ajá, son bacterias altamente móviles. ¿Y qué creen que eso nos importa a nosotros? Nos importa porque tienen una gran capacidad de irse del sitio inicial de infección a otro porque son altamente móviles, ¿no? Entonces, número uno, eso con los flagelos. Y número dos, también les sirven esos pelitos para adherirse a algunos tejidos, ¿vale? Entonces, esta estructura no la tienen todas las bacterias, ¿de acuerdo? El citoplasma, pues es en donde se encuentra nadando el material genético, esa sí la tienen todas. Y la estructura del material genético está muy interesante porque se trata de un cromosoma de ADN de doble cadena circular, como el que estamos viendo en la foto de acá. Bueno, acá no le puedo hacer zoom, pero es la que están viendo a su lado derecho, ¿vale? El de nosotros sabrán que es una doble cadena, pero es simple. Aquí da la vuelta y se vuelve un circulito. Esta es una de las preguntas más frecuentes que les hacen, que es doble cadena circular. Ahora vamos a ver las formas bacterianas. Número uno. La forma de la bacteria la da la pared celular, ¿de acuerdo? Para eso vamos a avanzar un poquito acá, para que vean cómo se compone una bacteria, ¿de acuerdo? Esta que yo la veo como si fuera una rocaleta. Entonces vámonos de adentro hacia afuera, desde el chicle hacia lo de afuera, ¿no? Aquí vamos a tener el citoplasma, ¿vale? Que es donde está nadando el material genético de la bacteria, que sí está un poquito compacto, por eso se le dice nucleoide. Y siempre que vean un oide es algo que es falso, entonces es un núcleo falso. No tenemos un núcleo real porque no tenemos membrana, no tenemos membrana nuclear que condense, ajá, o que nos vuelva un núcleo verdadero y realmente condensado. Entonces tenemos un nucleoide únicamente, ¿vale? Entonces lo que están viendo aquí es el material genético que anda nadando en el citoplasma, ¿de acuerdo? Después sigue la membrana celular. ¿Vale? La membrana celular nos ayuda a dar rigidez y a mantener concentrado el citoplasma, ¿de acuerdo? Y
Esta que sigue es la pared celular. La pared celular le da rigidez a la bacteria y le da forma, son las que vamos a ver ahorita. Entonces, no confundir membrana con pared. La pared contiene el material genético y el citoplasma. Perdón, creo que dije la pared. La membrana contiene el material genético, de acuerdo al citoplasma. Mientras que por otra parte, la pared le da rigidez a la bacteria, le da mayor resistencia y le da forma, ¿ok? Recuerden que la pared es la que le da forma a la bacteria. No olvidar estas estructuras porque es muy importante para entender cómo funcionan los antibióticos. Y ahora tenemos la parte más externa de la rocaleta, que es la cápsula. La cápsula no la tienen todas las bacterias, ¿de acuerdo? Va a ser como un accesorio adicional. Lo que sí tiene que tener una bacteria típica, porque ojo, hay bacterias atípicas que vamos a ver en un momento algunos ejemplos, pero una bacteria típica tendría que tener su citoplasma, su nucleoide, su membrana y su pared, ¿de acuerdo? Eso en una bacteria típica. Pero hay algunas bacterias que pueden llegar a tener unos accesorios extras. Eso no las convierte en atípicas, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de las bacterias atípicas. Pero si tienen accesorio extra que es la cápsula, las vuelve mucho más resistentes. Para eso sirve la cápsula, para darle mayor resistencia a la bacteria. ¿Resistencia contra qué? Mayor resistencia contra temperaturas, mayor resistencia contra antibióticos, contra detergentes. Entonces son bacterias más resistentes a largos rasgos. Y grandes, perdón, grandes rasgos. Y otra estructura que no tienen todas las bacterias, que era lo que les decía, los flagelos, ¿vale? Que nos sirven para movilidad y adherencia. Eso sería todo. Ahora vamos a regresar ahora sí con las formas bacterianas. Tenemos un montón de formas bacterianas, pero solamente vamos a ver algunas, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver, esto me encanta porque bacteria es muy sencillo porque son puras bolitas, bolitas y palitos. Vamos a tener que tenemos a la bolita. La bolita se llama coco. ¿Por qué? Porque parece un coco. Así de sencillo es los cocos. Y cuando tenemos dos coquitos pegados se llaman diplococos. Ahora, cuando tenemos a los cocos en forma de cadena, se les conoce como estreptococo. Estrepto de cadena. Coco, pues son las bolitas, ¿no? Y algo así se ven los estreptococos, vean, son como cadenitas, ¿no? Como collarcitos de perlas, ¿vale? Y miren, así se ve más o menos un diplococo. Los diplococos suelen ser mucho más chiquitos y difíciles de visualizar. Por ejemplo, vean, aquí alcanzamos a ver uno, dos coquitos, uno, dos coquitos. Uno, dos coquitos, uno, dos coquitos, uno, dos coquitos, uno, dos coquitos. Esos son los diplococos que suelen ser muy pequeñitos. Y pues podemos tener diplococos encapsulados, por ejemplo, el neumococo. El neumococo o Streptococcus pneumoniae está como mal dicho, porque si te dicen estreptococo neumonía, pues te imaginas que es una cadena, ¿no? Pero realmente el estreptococo son diplococos. Pero bueno, ese es por ahí alguna diferencia de término que no sé por qué se complican más la vida, pero en fin. A lo que iba con el estreptococo pneumoniae es que hay algunas variantes que tienen cápsula y otras que no. Y de hecho, la vacuna para estreptococo va dirigido sobre todo para las variedades que tienen cápsula, porque se imaginan, porque son las que tienen la variedad más agresiva de la enfermedad, ¿vale? Y por último tenemos al estafilococo. Estafilo significa racimo, coco, pues coco, ¿no? Entonces son racimos de cocos y vean la diferencia, ¿vale? Sí parecen como racimos de uvas, ¿no? Entonces ahí está el estafilococo. Ahora tenemos que si el coco está un poquito más alargado, se llama cocobacilo. Por ejemplo, estos de acá, ¿vale? Que no me gustan los cocobacilos porque se parecen mucho a los bacilos. Y vean a los bacilos, ¿vale? La diferencia es que los bacilos son un poquito mucho más alargados, ¿no? Y los cocobacilos como que sí están entre un coco y un bacilo, ¿no? Son más cortos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver a una vibrio. Las vibrio tienen forma como de frijolito, ¿vale? Y las vibrio siempre, siempre van a tener flagelo. Todas las vibrio, que en el temario realmente solamente vemos a vibrio cólera, pero todas las vibrio son altamente móviles porque todas tienen flagelo, que es el que estamos viendo acá.
y que cuando veamos las clases les voy a enseñar un video de cómo se mueven las vibrio. Y las espiroquetas, que tienen forma de espiral, como el que trae el cuaderno, ¿no? O por ejemplo de sacacorchos también. Esas son las espiroquetas, ¿vale? Y estas bacterias no son propiamente atípicas, pero son una forma muy especial que ya abordaremos cuando veamos ese tema. Ujujú. Entonces, estafilo, racimo de uvas, estreptocadena y por otra parte tenemos a los micoplasmas, ¿de acuerdo? Los micoplasmas son bacterias atípicas. ¿Por qué? Porque quedamos que una bacteria típica tiene que tener su citoplasma, su membrana y su pared. Los micoplasmas no tienen pared. Entonces, ¿para qué quedamos que servía la pared? Exacto, ¿no? La pared sirve para dar rigidez y forma a la bacteria. Entonces, las bacterias que sean micoplasmas no tienen una forma definida porque no tienen pared. Entonces, pues no tengo imagen de eso porque no existe una forma definida de los micoplasmas, ¿vale? Y ahora vamos a ver las estructuras bacterianas, ¿de acuerdo? Que aquí les hice la anotación, la cápsula, los flagelos, los pilis y la formación de esporas no están en todas las bacterias. Eso que les quede bien claro. Que de hecho acá en la tablita que les hice, le puse una estrellita a las estructuras que no tienen todas las bacterias. El resto sí las tienen que tener, ya habíamos quedado en eso, ¿no? Entonces, la cápsula, además de resistencia, yo la veo como una máscara. ¿Por qué una máscara? Porque está ocultando toda la morfología de la bacteria. Y cuando nosotros creamos respuesta inmune contra una bacteria, ya veremos, ya verán inmuno. Yo de hecho como que es que micro va de la mano con todas. Entonces, de repente les explico algunas cosas de inmuno. Y vamos a ver que para que se desencadene la respuesta inmune contra una bacteria, que son nuestras defensas, ya se familiarizarían más con los términos más adelante, pero vamos a decirle defensas, ¿no? Para que se creen las defensas contra una bacteria, necesita algo que reconocer y la cápsula justamente sirve como una máscara, ayuda a que la respuesta inmune o las defensas no encuentren tan rápido a la bacteria, ¿vale? Es una capa de moco, le da rigidez, mayor resistencia y evita la fagocitosis por macrófagos. ¿Qué es la fagocitosis? La fagocitosis simplemente es cuando una célula se come a otra, ¿no? Y tenemos células fagocíticas, o sea, células que comen en nuestras defensas. Una de las más comelonas que anda por ahí son los macrófagos. Los macrófagos se comen prácticamente todo, ¿vale? Y esa va a ser su condena más adelante con la tuberculosis, pero pues ya lo veremos más adelante, ¿no? Hay un concepto que a mí me encanta que es inmunógeno, ¿vale? Y es que, bueno, es un concepto un poquito más complicado que volveremos a retomar en la clase de mañana, pero a grandes rasgos un inmunógeno es una molécula que puede activar las defensas, ¿vale? Aquí tenemos dos conceptos, antígeno e inmunógeno. Todas las sustancias extrañas son antígenos. No sé, les voy a decir varios ejemplos que se me ocurran. Una naranja es un antígeno, un agua de limón es un antígeno. La sangre de un bebé, cuando la mamá está embarazada, que no es su propia sangre, es un antígeno. ¿A qué me refiero? ¿Qué tienen en común una naranja, agua de limón y la sangre de un bebé? Que todas son sustancias ajenas a nuestro cuerpo, ¿vale? Son sustancias que no nos pertenecen, entonces nuestro cuerpo las clasifica como sustancias extrañas, pero por tomarte un agua de limón, tu respuesta inmune, tus defensas se van a activar y vas a andar ahí todo enfermo peleándote con el agua de limón, pues no, porque el agua de limón no es inmunogénica, el agua de limón no activa las defensas, ¿vale? Con la sangre de los bebés nos vamos a ir un poco más despacio porque ese es un tema aparte que me gustaría explicarles más adelante, que por ahí hay alguna bacteria que sirve para poner el ejemplo. Más bien es un virus. Y lo veremos más adelante, ¿vale? Pero en teoría no deberíamos atacar, cuando estamos embarazadas, no deberíamos atacar la sangre de nuestro bebé. Eso ya lo veremos más adelante. Está muy padre, pero me gustaría verlo cuando ya estén un poquito más familiarizados con inmuno. Ahora, todo este rollo viene para explicarles qué onda con la cápsula. La cápsula de la bacteria sí es un antígeno, es una sustancia desconocida, pero justamente la cápsula enmascara a la bacteria porque no es un inmunógeno, entonces no va a alertar a la respuesta inmune y ayuda a que la bacteria pase desapercibida para iniciar una infección, ¿vale? ¿A poco no está padre, micro? Bueno,
Además de todo esto tan interesante, lo ayuda simplemente a fijarse a mucosas, ¿vale? Porque es una cápsula mucoide. Ahora la pared celular que ya les adelantaba le da forma a la bacteria y define si la bacteria es gram positiva o gram negativa, dependiendo de lo que contenga, si depende, si contiene, perdón, mureína o peptidoglicano. No se preocupen, ahorita vamos a ver qué es esto de lo gram negativo, lo gram positivo. Lo vamos a ver ya como última parte de la clase. Y cuando se impide su síntesis, la bacteria va a morir, ¿vale? Y es que aquí hay algo muy padre con los antibióticos que tienen diferentes formas de matar una bacteria. Uno de ellos son los bactericidas. Bactericidas quiere decir que directamente van a matar a una bacteria que ya existe, ¿vale? Y esos son los inhibidores de la 50S y de la 30S, que son subunidades de la bacteria. No se preocupen, eso también lo vamos a ver al final, ¿vale? Pero nada más quiero que se den cuenta que hay antibióticos que atacan a la pared celular de la bacteria. Entonces, por ejemplo, les dije que los micoplasmas no tienen pared. Entonces, si ustedes les dan un inhibidor de pared a ese paciente que tiene una bacteria típica, ¿qué van a hacer? Pues no están haciendo nada, ¿no? Porque es un antibiótico creado para la pared celular y si no tienen pared celular, pues obviamente no va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es la amicacina, ¿vale? La amicacina es un aminoglucósido que inhibe la pared celular. Pero bueno, eso es tema para más adelante. Ahora la membrana citoplasmática, que es la parte interna de la pared, como la parte interna de la rocaleta, ¿no? Además de contener el citoplasma, esta también nos ayuda al transporte activo de nutrientes a la célula, a la bacteria, ¿vale? Y no solamente para meter nutrientes, sino para la excreción de desechos. Además, para la síntesis de fosfolípidos y peptidoglicanos. Entonces, la membrana va a crear las piezas para que tengamos una pared celular, ¿de acuerdo? Por otra parte, tenemos a los flagelos. Estos ya les decía, les sirven para la locomoción. También están anclados a la membrana citoplasmática, como lo veíamos en el esquema. Tenemos fimbrias y pilis que nos pueden ayudar a la adherencia, órganos de fijación bacteria célula y además hay un mecanismo ay, que estoy, o sea, normalmente veo la clase en dos pantallas. Déjenme para ver que todo bien, pero por alguna razón en mi segunda pantalla no la veo. A ver. Bueno, en lo que veo que fue lo que pasó aquí, déjenme le pongo pausa a este momento. Listo, creo que ya se solucionó. Bueno, estábamos en que, sí, también hay un mecanismo de conjugación que es mecanismo sexual, en donde una bacteria pega su pilis con el de otra bacteria. Y no es para fines de reproducción, es para fines de pasarse el chisme, porque gracias a esta unión se crea un puente de citoplasma donde se pasan información genética. ¿Y qué trae esa información genética? ¿A qué antibióticos se han enfrentado? ¿A qué huéspedes han infectado? ¿Qué mecanismos de la respuesta inmune han enfrentado? Entonces, como, o sea, me acuerdo que había un doctor de farma, que es el doctor Edgar, no sé si siga dando clase, salúdenmelo si lo ven, que decía que las bacterias no son como nosotros porque ellas sí trabajan en equipo. ¿Por qué? Porque se pasan la información que tienen se la pasan a la otra porque dicen, bueno, ya recopilé esta información, vamos a pasártela para que tú puedas sobrevivir a diferentes antibióticos y por eso se crea la resistencia a los antibióticos, ¿vale? Si nosotros damos antibióticos a lo estúpido, porque no hay otra palabra, si damos antibióticos o tomamos antibióticos sin necesidad, lo que estamos haciendo es enseñarle a las bacterias a cómo sobrevivir a ellos, ¿vale? Cuando no lo necesitamos. Entonces, bueno, nada más para que usen los antibióticos con precaución. El citoplasma, aquí está el material proteico, aquí tenemos a los ribosomas que sintetizan proteínas para la pared celular. ¿Y cuáles son esas unidades ribosomales o las subunidades y ribosomales? La 50S y la 30S, que únicamente, bueno, para no entrar en mucho tema y no hacer los bolas, la 50S obviamente es más grande que la 30S y de verdad no se compliquen la vida intentando entenderlas. No digo que sea muy difícil, pero es una pérdida de tiempo. Lo que tienen que saber es que esas unidades ribosomales van a crear proteínas para formar la pared celular,
¿vale? Y podemos tener cuerpos de inclusión que son gránulos de glucógeno, proteínas, etcétera, ahí nadando en el citoplasma, pero nada muy importante. Ahora, las esporas. Hay algunas bacterias que tienen la capacidad de compactar su material genético, ajá, y normalmente las bacterias están activas, metabólicamente activas. ¿A qué me refiero con esto? Que se están reproduciendo constantemente, pero digamos que llegan a un ambiente que es adverso para ellas y en lugar de gastar energía replicándose, se inactivan, se dejan de replicar, condensan su material genético y están inactivas en el ambiente, ¿vale? Y si nosotros, por ejemplo, inhalamos o consumimos esas esporas, van a decir, ah, bueno, ya no estoy en un ambiente que sea tan desfavorecedor, otra vez me puedo activar metabólicamente y empiezan a reproducirse otra vez, ¿vale? Entonces concentran el citoplasma, se envuelve en una cápsula y se vuelven resistentes a temperaturas adversas, desinfectantes, tinciones e incluso antibióticos, ¿vale? Las esporas, la capacidad de formar esporas no la tienen todas las bacterias, es por eso que pues también las hacen bacterias con mayor grado de virulencia, porque pueden volverse formas de resistencia, ¿no? Este esquema que ya revisamos y ahora hay una forma en la que las bacterias pueden sobrevivir sin pared, ¿vale? Que es tenemos a las formas L, a los protoplastos y a los esferoplastos. No se hagan, jamás, en mis 6 años, en mis 6 años dando clases, nunca les han preguntado esto, pero sigue ahí en el temario. Entonces, nada más lo vamos a ver súper rápido, ¿vale? Todas estas son formas de material genético defectuoso, porque la pared sirve justamente para cuidar el material genético, ¿no? Entonces, si no tenemos pared, digamos que es material genético inestable. Por una parte, las formas L es cuando la bacteria sigue creciendo a pesar de que se suprimió la formación de su pared, ¿vale? Tienen cachitos de pared bacteriana, ¿ok? Y tienen una gran variedad de formas, ¿vale? Pueden crecer en presencia de penicilina y medios isotónicos. Ahora, los protoplasmatos, a diferencia de las formas L que todavía tienen cachitos de pared celular, estas son bacterias que no tienen ninguna pared celular y se tiñen de gran positivo. Y los esferoplastos son células con restos de pared que se tiñen de gram negativo. De nuevo, únicamente, eso sí convendría como tener por ahí el concepto anotado nada más. No me gustaría entrar en muchos detalles porque no vale la pena, de verdad. No tiene gran rentabilidad porque se van a aprender algo que muy seguramente no les van a preguntar. Entonces, mejor pasemos a algo más importante. Esas formas como me estresan, de verdad, porque les digo, ya tienen un rato ahí en el temario nada más ocupando espacio. Bueno. Me daré un pequeño break para tomar agüita y continuamos con la segunda parte de la clase. Muy bien, chicos, continuamos con el momento que todos estaban esperando, que es la parte a pizarrón. Yay. Entonces, vamos a ver la parte de la tinción de Gram, que antes esta parte, la verdad, la daba un poquito muy rápido, porque, déjenme justo acá. Porque sí es una parte relativamente sencilla, pero de unos años para acá se las han preguntado bastante, entonces, y como un poquito más profundo, así que decidí desde hace unos años, pues, implementar esta parte. Por eso ya duran un poco más las generalidades que antes. Entonces, vamos a ver qué onda con la tinción de Gram. La función de la tinción de Gram es clasificar, ay, clasificar a las bacterias por su pared celular. Ok, y es que si vemos a la tinción de Gram como de forma muy simple, únicamente nos divide a las bacterias en bacterias rositas y bacterias naranjas, pero hay más allá de eso, entonces, ay, dejen quito mi cara de ahí. Entonces, hay más allá en todo esto, y es que hablar de una bacteria Gram positiva y una Gram negativa nos está hablando de su estructura. Vamos a hacer un dibujo de cómo son las estructuras de cada bacteria, ¿vale? Entonces, aquí tenemos a la bacteria Gram positiva y a la bacteria Gram negativa, ¿vale? Que la vamos a ver como magenta o rosada. Entonces comencemos con la Gram positiva, que se va a ver algo así. Quedamos que las bacterias tienen una pared y una membrana, ¿no? Entonces esto que están viendo acá es la pared celular.
que la de las gram positivas se caracteriza por ser gruesa. Y toda pared está compuesta por peptidoglicanos. ¿Para qué nos sirvió una pared, chicos? Recuerden que nos daba forma y rigidez. Y ese color morado lo da un tinte llamado cristal violeta, ¿vale? Y esta que está acá abajo es la membrana celular, ¿ok? Que es la membrana citoplasmática interna. Esta es la que es más similar a cualquier célula animal, ¿ok? Y bueno, algunos ejemplos de bacterias gram negativas, perdón, gram positivas. Únicamente son ejemplos, ¿de acuerdo? Yo sé que ahorita no están familiarizados con los nombres, pero nada más para que las vayan conociendo. La primera que vemos en todo el temario es gram positiva, que se llama Streptococo piógenes, que es un estreptococo, entonces, ¿qué es? Cocos, ¿en qué forma? En cadena, ¿no? La siguiente es Staphylococcus aureus. Esa es un estafilo, que es un estafilo, como un racimo de uvas, ¿no? Y otra que es Streptococcus pneumoniae. Ay, ¿qué es esto? Son ejemplos de bacterias gram positivas, ¿de acuerdo? Ahora, de nuevo, quiero que recuerden estas palabras, que es la de peptidoglicanos y membrana citoplasmática, ¿de acuerdo? Ahorita que veamos cómo es la tinción, van a entender la morfología. Esto es muy general, ¿vale? Ahora la siguiente, que es la bacteria gram positiva, que aquí cambia. Vamos a tener otra vez nuestra pared, pero esta va a ser mucho más delgada. Únicamente esa rayita va a ser la pared celular. Y esta va a tener doble membrana citoplasmática, una membrana citoplasmática externa y una membrana citoplasmática interna. ¿De acuerdo? Entonces quedamos que recuerden, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Recuerden que la pared de la gran positiva se va a teñir de cristal violeta porque el colorante cristal violeta está diseñado para pintar paredes celulares que sean gruesas. Entonces la pared celular de la gram negativa no se va a teñir de cristal violeta porque no es una pared gruesa, ¿vale? Entre otras cosas de la configuración, que no entremos en muchos detalles. Entonces, hablando de la pared celular de las gram negativas, voy a poner el colorcito acá. Esta también contiene peptidoglicanos y esta se va a teñir con safrarina. Este va a ser su colorante, ¿ok? Y ahora, la membrana externa es una estructura que, por cierto, es adicional. ¿Ok? Y es muy importante porque uno podría pensar, bueno, la gram negativa tiene una pared mucho más delgadita, entonces va a ser más débil o va a ser, ajá, van a ser menos virulentas, que recuerden en la nueva palabra que aprendimos hoy, van a ser menos virulentas, ¿no? Van a ser menos agresivas y no es así, porque justamente esta membrana citoplasmática externa nos va a dar mayor resistencia que incluso las gram positivas, ¿de acuerdo? Porque aquí el tema no es destruir la pared es relativamente fácil de destruir, aquí lo difícil es con la membrana, ¿ok? Y bueno, la gran positiva ya queda, perdón, la gran negativa ya quedamos que tiene dos membranas, ¿no? Este, mm, 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 mm. Además, esta va a contener una estructura adicional muy importante que son los lipopolisacáridos. Lipopolisacáridos.
que fungen como endotoxinas. No solamente van a tener eso, también tienen porinas, que sirven como canales de nutrientes. Y resistencia a antibióticos. ATB. Ujú. ATB son antibióticos, ¿vale? Normalmente yo abrevío así la palabra antibiótico. Entonces, los lipopolisacáridos son una estructura muy importante que tiene la membrana citoplasmática externa de las gram negativas, lo vamos a dibujar así. Están incrustados así en la membrana, los voy a hacer un poquito más gruesos, algo así. ¿Vale? Y estos únicamente van a estar en la membrana externa. Entonces, estos dan rigidez, estabilidad. Por eso les digo, estas bacterias son más resistentes y tienen la función de endotoxinas. ¿Qué es una toxina? Pues suena a tóxico, ¿no? Entonces, además, va a ayudar a destruir algo, bueno, no destruir, sino a volver inestables algunos tejidos para que la bacteria pueda iniciar su infección, ¿de acuerdo? Y bueno, nada más para que las vayan conociendo, algunos ejemplos son la E. coli, que esta es una de las bacterias más famosas que tenemos, es gram negativa, la salmonela. A lo mejor se han escuchado alguna de estas. Bordetella y Proteus y la Pseudomonas. Ahora, ¿cuál es uno de los ambientes más hostiles en todo nuestro organismo? El estómago y el intestino. Y es que vamos a ver que no todas, con sus debidas excepciones, no todas, pero sí la mayoría de las bacterias que están en el intestino o que ocasionan enfermedades gastrointestinales son gram negativas, porque es un ambiente de verdad muy hostil. Entonces, las gram negativas tienen la resistencia necesaria para sobrevivir a este medio, ¿de acuerdo? Que ya lo veremos más adelante cuando empecemos a ver las bacterias. Pero en fin, esta es la estructura más o menos que tienen las gram positivas y las gram negativas. Sobre todo quiero que vean la diferencia de las paredes, cómo la gram negativa tiene su pared muy gruesa, sí, pero no tiene membrana externa. Y la gram negativa que podría verse un poquito más flacucha, un poquito más débil, porque su pared es muy delgada. ¿De acuerdo? Pero tiene dos membranas externas, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, únicamente fue para que se dieran una idea de su estructura. Vamos a ver cómo se componen un poquito mejor y les va a quedar un poco más claro cuando vean cómo es la tinción de Gram. La tinción de Gram, como lo dice tinción, que estamos tiñendo a la bacteria, nos es útil únicamente para saber si la bacteria es Gram positiva o Gram negativa, ¿de acuerdo? Porque hay antibióticos que actúan contra las Gram positivas y otros que actúan contra las Gram negativas. Un ejemplo de los que actúan contra las Gram positivas, por ejemplo, es la amicacina, ¿no? Que es una aminoglucósida, ya se familiarizarán con los fármacos. Y un antibiótico que actúa contra las gram negativas, uno de los más usados y que casi siempre que tenemos una bacteria gram negativa, un antibiótico muy eficaz es el metronidazol. Entonces, esta es una prueba que es muy rápida y además es muy barata y que, por ejemplo, tienes duda, ¿no? De saber, ay, a lo mejor no voy a saber cuál es la bacteria específica, pero podemos partir de saber cuál es gram positiva y gram negativa. Y este es un estudio muy rápido, porque por ejemplo, si nos sale esto, vamos a hacer esto, ay no, tendrá que ser con morado, perdón. Nosotros vamos a ver esta morfología, ¿no? Y ustedes me pueden decir qué es, o sea, creo que ahí se entiende, ¿no? Que es como un racimo de uvas. Ustedes me podrían decir, ah, pues es un estafilococo, ¿no? Y además es gram positivo, pero no sabemos si es estafilococo aureus o estafilococo epidermidis o estafilococo saprophyticus. Todos los que les acabo de mencionar son estafilococos, son coquitos en racimos gram positivos.
No podemos diferenciarlos porque para eso necesitamos una prueba un poquito más complicada, que es el medio de cultivo que veremos el día de mañana y que es más tardado. Esos tardan en crecer más o menos unos 5 días. Entonces, no nos podemos esperar los 5 días para iniciar un tratamiento. Así que para partir de algo, podemos hacer una tinción de Gram. Únicamente vamos a ver el racimo, ¿no? Pero es muy diferente ver a eso a ver, no sé, esto. Ahí que están viendo. Estamos viendo bacilos, ¿no? Y son bacilos gram negativos, ¿vale? Entonces podemos partir de ahí para ver la morfología y para orientarnos al uso de antibiótico que vamos a iniciar, pero de nuevo, para eso se tendrían que hacer más pruebas, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se hace la tinción de grama ahora sí. Ujujú. Vamos a ver primero todos los pasos. Primero, ay, con negro. Primero se agrega el primer colorante, que es el cristal violeta. Posteriormente, en el paso 2 vamos a agregar Lugol y el Lugol es un fijador. Después vamos a agregar alcohol o acetona. Esto, por cierto, lo hacen en la FAC, o al menos es que en micro van a tener microteoría y microlaboratorio, y en microlaboratorio sí tienen que saber cómo funciona la tensión de Gram. Entonces, el alcohol o la acetona es un solvente. Ujú. O disolvente. ¿Y qué disuelve la membrana externa? Entonces desde aquí dices, entonces el alcohol por ahí sirve de algo para las gram negativas, porque las gram positivas no tienen membrana externa, ¿no? Entonces ustedes tendrían que haberse dado cuenta que por ahí el alcohol nos está hablando de un paso que nos sirve específicamente para las gram negativas, ¿ok? Y por último se agrega la safrarina, que es el segundo colorante. Y si se dan cuenta, ya les había dicho, ¿no? En las gram positivas se tiñen con cristal violeta, mientras que las gram negativas se tiñen con safrarina. Entonces, ya empieza a tomar un poquito de sentido, ¿no? ¿Vale? Ahora, ¿por qué vienen los dos colorantes? Vamos a interrumpir los pasos. Para empezar, les tiene que quedar algo bien claro, chicos. Una vez que empiezan la tinción de Gram, tienen que hacer todos los pasos, ¿de acuerdo? Aquí primero también es que se pasa porque se hace con una laminilla, un portaobjetos, se pone al mechero, lo tienes que calentar. Voy a omitir esos pasos porque no son relevantes en este momento, ya los verán cuando vean laboratorio, pero tienen que terminar el proceso de inicio a fin, ¿ok? No se vale que, bueno, ya hice hasta acá y pues como yo creo que es una gran positiva, pues ¿para qué hago lo demás, no? Tenemos que hacerla porque justamente nosotros no sabemos qué es y vamos a ver que sea la que sea, si terminamos todos los pasos de de nuestra tinción de Gram, vamos a ver qué bacteria es la que tenemos. Entonces vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a ver a las Gram positivas. Ujú. Vamos a tener que son así, ¿no? Que tienen su pared gruesa y su membrana. Y quedamos que el primer paso, bueno, de hecho, primero tenemos que calentar la muestra, nada más ahí como pequeño, recordatorio. Esta se calienta. Tenemos aquí nuestro portaobjetos, ¿no? En una laminilla y aquí digamos que es una muestra de esputo, o sea que el paciente nos regaló una flemita, nosotros la tomamos con con una espátula y la colocamos en la laminilla, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra muestrita. Ahora, lo que queremos hacer es, calentando la muestra, es desnaturalizar las proteínas. Las proteínas, digamos que están en una cadenita así, ¿no? Y lo que hacemos es desnaturalizarlas, que es volverlas como en cachitos para que nuestro colorante pueda entrar, ¿de acuerdo? Entonces, ya una vez que la calentamos, ya esa pared está inestable y digamos que se abrieron ranuras, ¿ok? Se abrieron ranuras y vamos a poner nuestro primer colorante que se llamaba como cristal violeta, ¿no?
lo vamos a representar como un triangulito. Entonces añadimos el cristal violeta y vean, como desnaturalizamos las proteínas, puede entrar el colorante en estas ranuras. Y podremos decir, pues aquí ya se pintó, ¿no? Tenemos que terminarlo, no lo olviden. Entonces, el primer paso era el primer colorante. Ahora necesitamos agregar el segundo paso, que es el lugol. El lugol, recuerden que es un fijador. Entonces, si sí estamos ante una gran positiva, necesitamos fijarla. ¿Por qué? Porque después le vamos a tener, le vamos a poner un solvente. Ahorita vamos a ver para qué. Entonces ponemos el Lugol, ¿no? Que digamos que es así como una capsulita que va a fijar la tensión que ya hicimos, ¿no? Ese sería el segundo paso. Ahora el tercer paso, vamos a hacerlo de otro color, de rojo, es agregar el solvente. Así como cuando nos queremos despintar las uñas, ¿con qué lo hacemos? Con acetona. ¿Vale? Y es que ese solvente tiene cierta utilidad que vamos a ver en la gram negativa, pero aquí realmente no sirve de nada. Entonces, vamos a despintar la muestra que ya teníamos pintada, no, porque justamente para eso servía el Lugol, ¿vale? Y como último paso, quedamos que era agregar la safrarina, que esta la vamos a interpretar como una bolita, ¿no? Pero resulta que las ranuras, primero, no tienen la forma de la safrarina, ¿no? Y número dos, esas ranuras que se abrieron ya están ocupadas por el cristal violeta, ¿ok? Y ahora necesitamos volver a naturalizar esas proteínas y vamos a mojar la muestra en agua fría, el chorro de agua fría. Y ya, bueno, tenemos con morado, tenemos nuestra muestra. Ya está teñida, ya está fijada y vamos a observar algo así porque era gran positiva, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver con las gram negativas. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a calentar la muestra, vamos a desnaturalizar las proteínas. Ay, recuerden que las gram negativas se ven algo así. Tenemos su doble membrana y una pared muy delgadita. ¿Ok? Entonces vamos a ver, primer paso. Ya quedamos que fue agregar el colorante. Entonces agregamos el colorante, pero resulta, vamos a hacerle como suma esto, que el colorante tiñe la pared. Y aquí si llega el colorante, que es el cristal violeta, pues le estorba la membrana externa, ¿no? Entonces, ese primer paso no nos sirvió de nada, entre muchas comillas, porque no se pintó nada, porque teníamos esta membrana que nos estaba estorbando, ¿vale? Y bueno, como no sabemos si es gram positiva o gram negativa, aún así el segundo paso era el Lugol. Que si fuera gram positiva, pues lo que estaríamos haciendo es fijar al cristal violeta, ¿vale? Recuerden que esto es cristal violeta. Ahora, el siguiente paso, la acetona. La acetona acá en las gram positivas no servía de nada o no nos hacía ningún daño, que era la flechita roja, porque la tinción ya estaba protegida por el Lugol, ¿no? Pero aquí sí nos sirve de algo. ¿Para qué nos va a servir la acetona? Es un solvente. Entonces lo que va a hacer es disolver la membrana externa, ¿vale? Y nos va a quedar ahora algo así. Esa es la pared, está delgadita y su membrana interna, ¿vale? Entonces ya no nos va a estorbar la membrana externa, ¿de acuerdo? Y el siguiente paso después de la acetona, la acetona la habíamos hecho de rojo, porque gracias a la acetona nos llevamos la membrana, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya agregamos la acetona. ¿Cuál era el siguiente paso? El segundo colorante, la safrarina. Y aquí vamos a hacer a un suma a la pared. La safrarina tiene las ranuras perfectas, perdón, la pared de las gram negativas tiene las ranuras perfectas para que entre la safrarina, ¿no? Entonces, ahora sí se pintó, pero se pintó de rosa o de magenta, como ustedes lo quieran ver. Y acá está la membrana.
Y ahora sí, ya no necesitamos un segundo solvente porque ya no necesitamos otra tinción, no necesitamos más cristal violeta. Así que si se dan cuenta, si completamos todos los pasos y no decimos, bueno, ya creo que es gran positiva, vamos a ver, ¿no? No, no se debe de hacer eso. Tenemos que completar la tinción de inicio a fin para ver si tenemos que disolver algo, si no se tuvo que disolver, porque nosotros acá de nuevo, si le agregábamos el solvente acá no había problema porque ya habíamos puesto un fijador y acá el fijador tampoco era ningún problema porque no había pared expuesta, ¿no? Entonces aquí sí necesitábamos la acetona porque nos sirve para disolver la membrana. Y acá no nos hace nada la acetona porque no tenemos membrana externa. Entonces se dan cuenta de lo bonita que es esta tinción y lo perfecta que es si la hacemos en orden, porque sea como cual sea el resultado, si lo hacemos bien, vamos a obtener resultados precisos, que así se ven las gram negativas. ¿De acuerdo? Entonces, espero que esto les haya servido para darse cuenta de cómo es la estructura de cada una. Aquí tenemos ya un esquema más bonito. Vean, acá tenemos los lipopolisacáridos y las lipoproteínas que unen a la membrana externa con la pared celular y les dan estabilidad. Y esto las hace mucho más resistentes. Los lipopolisacáridos, déjenme este. Esta es la membrana externa, la membrana interna. Aquí tenemos algunas proteínas que sirven también para dar rigidez. Vean aquí cómo en la membrana externa tenemos porinas y cómo esas porinas nos sirven para el transporte de nutrientes y la excreción de desechos. Así que si se dan cuenta, la gram negativa, aunque tiene su pared toda ahí flaquilla, tiene una estructura más compleja que le da una mayor rigidez y mayor resistencia. Y por otra parte tenemos a las gram positivas que se ve ahí bien imponente con su pared celular toda gruesa, pero esa se la llevó el solvente bien fácil, ¿no? Digo, esa se tiñó bien fácil, ¿no? No necesitamos que el solvente ni nada, porque está expuesta, está completamente expuesta y es muy fácil desnaturalizarla para que pueda entrar la tinción. Entonces, aún así, las gram positivas también son perrillas, me ha tocado ver casos muy feos, pero si las ponemos, ¿quién tiene mayor virulencia? Son las gram negativas únicamente por su estructura. Y con eso terminamos esta parte de la tinción de gram. Les iba a decir, ya saben, pero es la primera vez que me verían en teoría. Siempre que tengan dudas, pueden mandarme mensaje al chat que tenemos con todos o al chat, a mi chat personal y trataré de responderles lo más rápido posible, pero espero les haya quedado claro con esta explicación qué onda con la estructura, porque sí es importante, ¿vale? Eh, mm, 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 y listo. Ahora vamos a ver otra clasificación de las bacterias, ya para terminar por el día de hoy, que son las aerobias y las anaerobias. Vamos a dividir acá. De una forma muy simple, si yo les digo cuál es la diferencia entre una aerobia y una anaerobia, pues ustedes dirán, pues que una necesita oxígeno y la otra no, ¿no? Muy bien, pero aquí más que necesitar oxígeno, estamos hablando de cómo las bacterias generan energía, ¿vale? Entonces, esta es una forma de metabolismo, ¿ok? No es como que las bacterias respiren como tal como nosotros y que tengan pulmones, no, más bien estamos hablando que necesitan un tipo de respiración celular. Pero bueno, entonces sí, si pensaron, si fue lo primero que pensaron, en teoría están en lo correcto. Comencemos con las aerobias que necesitan oxígeno, ¿vale? Y estas lo que van a hacer es usar el oxígeno como aceptor final de electrones. No se preocupen si ya no recuerdan bioquímica. Aquí a lo que quiero llegar es que usan el oxígeno para producir ATP. Y algunos ejemplos de estas bacterias son la tuberculosis, pseudomonas, nocardia, neisseria
entre otras, ¿vale? Y sobre todo tuberculosis. Tuberculosis, no sé si más o menos, porque es una de las enfermedades que se les han hecho películas, videojuegos, series, que alguien tiene tuberculosis y creo que todos sabemos que es una enfermedad de los pulmoncitos, entonces la bacteria se encuentra en los pulmones, pero no en cualquier parte de los pulmones. Sabrán que el oxígeno es gas, ¿no? Entonces, por gravedad, bueno, por la mecánica del gas, el gas se va a ir a la parte más superior del pulmón, a los ápices pulmonares. Entonces, justamente a la tuberculosis le gustan sobre todo los ápices pulmonares porque es donde mayor hay cantidad de oxígeno. ¿Y para qué necesitan el oxígeno? Para producir ATP. ¿De acuerdo? Ahora, pues lo vamos a tener en tejidos oxigenados. ¿Cómo lo es el pulmón? Heridas expuestas y en general tejidos superficiales que estén en contacto con el oxígeno, ¿de acuerdo? Y van a, justamente gracias a ese oxígeno que sirve para aceptar electrones, van a ser capaces de crear un factor de virulencia, que aquí quedamos que los factores de virulencia eran como accesorios de la bacteria para ocasionar daño, que son enzimas, proteasas, perdón, de radicales, como la catalasa y la superóxido dismutasa, que de nuevo a lo mejor ya no se acuerdan muy bien de lo que pasaba, pero la catalasa sobre todo nos ayuda a separar tejidos o hacerlos más lábiles para que la bacteria pueda entrar, ¿vale? Ya los iremos viendo más adelante. El tratamiento para las aerobias suelen ser aminoglucósidos, por ejemplo, la amicacina o las quinolonas. Estos son grupos de fármacos, ahorita no se compliquen la vida, ya los iremos viendo poco a poquito, ¿vale? Ahora las anaerobias, aquí van a usar compuestos, no tienen el oxígeno, entonces, ¿qué van a usar? Nitratos y sulfatos. ¿Para qué? Para lo mismo, para que les acepten electrones y puedan producir ATP, ¿ok? Esto lo hacen por fermentación. Y aquí un tip, sabrán que los fermentados como, no sé, el pulque, el tepache, incluso el vino, todos estos tienen un olor muy fuerte y justamente las infecciones por bacterias aerobias suelen oler muy feo porque son bacterias fermentadoras. Algunos ejemplos de bacterias anaerobias son Clostridium, que huele horrible, y bacteroides. Y sí, si se lo preguntan si he estado en contacto con pacientes con Clostridium, ya veremos cuando veamos la bacteria como tal, pero por ejemplo ahorita que estoy haciendo la residencia y veo a muchos niños con cáncer, a muchos les dan Clostridium, o bueno, se infectan por Clostridium, ya veremos por qué específicamente en los niños con cáncer, pero es muy frecuente que se infecten y pregúntenme cómo huelen esas diarreas, huelen terrible, ¿vale? Ahora, obviamente como son anaerobias, no solamente no necesitan el oxígeno, sino que el oxígeno es tóxico para ellas. Entonces necesitan ambientes sin oxígeno, como, ay, escuché un ruido raro. Ambientes sin oxígeno, por ejemplo, intestino grueso, tejido necrótico. ¿Por qué creen que el tejido necrótico ya no tenga oxígeno? Pues porque es tejido que ya está muerto, ¿no? Entonces ya no está oxigenado. Y abscesos profundos. Un absceso es así, literal, una bola de pus. Ahora, en los cultivos, que son los medios de cultivo, son cajitas de Petri con un agar, que es como una gelatina enriquecida con nutrientes para que crezca la bacteria. ¿Para qué querríamos eso? Porque obtenemos la muestra del paciente, la ponemos en un cultivo y si crece la bacteria, pues quiere decir que sí teníamos la infección, ¿no? En los cultivos que vamos a tener mal olor por la fermentación. También en los tejidos, aquí otro aparte,
Estas bacterias pueden producir gas, ¿vale? Y ese gas puede disecar a los tejidos, sobre todo a los músculos, y se tiene que quitar ese músculo porque cuando se disecan, se mueren los tejidos, ¿de acuerdo? Y ese gas no lo van a ver tan fácilmente, necesitaríamos, por ejemplo, verlo en una radiografía, ¿de acuerdo? Suelen ser colonias pequeñas. Y dicho sea de paso, como si se dan cuenta necesitan ambientes muy específicos para crecer, son de crecimiento lento, ¿vale? Aquí el tratamiento va a ser con metronidazol, que es el rey de los antibióticos contra las anaerobias, que de nuevo me encantaría, es que me encantaría explicarles por qué los medicamentos van contra eso, pero me tardaría mucho. Entonces, si se quedan en el curso, normalmente ahí les voy explicando cuando vamos viendo las bacterias por qué los antibióticos funcionan contra determinadas bacterias y así se les hace más fácil farma también. Metronidazol, clindamicina y carbapenémicos. ¿De acuerdo? Entonces, así es como la diferencia global entre las aerobias y en las anaerobias. No es tan sencillo como decir, sí, unas necesitan oxígeno y otras no. No, es más bien el cómo están produciendo de energía, que, una la hace por porque el oxígeno sirve como aceptor final de electrones y producen el ATP, y la otra necesita fermentación gracias a los nitratos y los sulfatos, ¿de acuerdo? Ahora, no solamente existen aerobias y anaerobias, existen las aerobias estrictas, las anaerobias estrictas, las anaerobias facultativas y las microaerofílicas. Vamos a ver qué onda con eso. Aerobias estrictas son las que sí o sí necesitan grandes cantidades de oxígeno, y una de ellas es la tuberculosis. Así se abrevia tuberculosis como TB. Ahora, las anaerobias son las que no es que necesiten oxígeno en cantidades bajas, es que el oxígeno es tóxico. Una de ellas es el Clostridium. Otras son las anaerobias facultativas. Estas son aquellas que crecen con mayor facilidad en ambientes que no tengan oxígeno, pero pueden vivir en ambientes con oxígeno. El oxígeno, si bien no es el medio más favorecedor para estas bacterias, no es tóxico. Ujú. Una de ellas es la E. coli. Y las microaerofílicas, que estas son como las más complicaditas de que crezcan porque sí necesitan oxígeno, pero en cantidades pequeñas. ¿Vale? Un ejemplo de esta, a lo mejor la han escuchado por comerciales, es la Helicobacter pylori. ¿Vale? Entonces estas serían las que nos faltaban. Recuerden, aerobias estrictas, y lo dice la palabra, son bacterias que necesitan altas cantidades de oxígeno. Las anaerobias estrictas son las que el oxígeno es tóxico. Las facultativas, que de hecho la mayoría de las bacterias son anaerobias facultativas, que pueden vivir con o sin oxígeno, no es tóxico. Las microaerofílicas es que necesitan cantidades muy pequeñas, ¿vale? Hablando un poquito más de cada una, déjenme. Ay, sí se está grabando, ¿verdad? Es que tengo muchos traumas de clase donde ya acabé la clase y me doy cuenta de que no estaba grabando. Pero bueno, ustedes nunca se dan cuenta de eso porque pues lo vuelvo a grabar, pero para mí eso es como de, bueno, vamos a hablar un poquito de cada una. De las anaerobias facultativas, que de nuevo son las más frecuentes y justamente se encuentran en el tracto gastrointestinal, en piel y mucosas. Son muy versátiles, entonces se imaginarán que son las más frecuentes. Estas tienen crecimiento rápido. Y más que oxígeno, la presencia, aunque no haya, estas dependen mucho de la glucosa. Son bacterias que suelen fermentar azúcares.
y de ahí obtienen el ATP. O sea, como que les da un poquito igual el oxígeno, que si les aceptan o les reciben el electrón, no importa. Aquí lo que les interesa es que hayan medios ricos en glucosa, ¿vale? Son altas productoras de pus y es menos fétido. ¿Que quién? Que las anaerobias estrictas. Bueno, ahí le vamos a hacer nada más anaerobias. Los medios en los que crecen son el agar sangre, que con sangre de vaca se crean gelatinas y son medios enriquecidos para que crezcan las bacterias, ¿vale? O el agar maconqui, que mañana hablaremos un poquito más de medios de cultivo, ¿de acuerdo? Y estas suelen ser enterobacterias. ¿Por qué? Porque se encuentran sobre todo en intestino y es que justamente en el tracto gastrointestinal es donde vamos a tener más glucosa y lactosa. Aquí tenemos un montón de ejemplos. De nuevo, estas son las más frecuentes. E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Klebsiella y un gran etcétera, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito más de las microaerofílicas. Ay, otra vez se movió esta cosa. Las vamos a poner de verde. Estas necesitan oxígeno, pero en cantidades bajas, ¿de acuerdo? Ya habíamos quedado en eso, entonces son altamente sensibles a cantidades altas de oxígeno, ¿de acuerdo? Estas casi no tienen enzimas que las puedan proteger y el hábitat las vamos a tener en epitelio gástrico. Ojo, no es lo mismo el estómago que en el intestino. En el intestino hay mayor cantidad de oxígeno que en el estómago. ¿De acuerdo? Estas crecen lento y de hecho ya les había dado el ejemplo, ¿no? El Helicobacter pylori. Y cuando veamos ese tema vamos a ver que es una infección que no empieza de un día a otro, se establece durante meses porque el crecimiento de esta bacteria es muy lento. Entonces, ejemplos, Helicobacter pylori, Campylobacter, Treponema, entre otros. ¿Ok? Vamos a tener aquí síntomas gastrointestinales, neurológicos, úlceras y articulares. ¿Sale? Y bueno, eso es un poquito de las microaerofílicas. Realmente no tenemos, bueno, sí tenemos algunas en el temario, pero no es tan importante su metabolismo, entonces por eso como que no me extiendo tanto en las microaerofílicas. Lo que sí tienen que aprender a diferenciar son las aerobias de las anaerobias y por qué lo son, ¿vale? Eso sería todo por esta parte. Ahora recuerdan que les dije que íbamos a ver algo del complejo bacteriano, que son los ribosomas, que el complejo ribosomal es el 70S. ¿Y para qué sirve ese complejo ribosomal? Para sintetizar proteínas. Y usamos las proteínas para muchas cosas, entre esas para la creación de material genético, para la estabilidad de la pared bacteriana. Entonces, estas, ¿por qué? Ah, ya vi. Es que era mi teléfono, pero se escucha raro. En fin. Bueno, entonces tenemos que la unidad ribosomal 70S se divide en dos, en la 50S y en la 30S, que obviamente esta va a ser la mayor y esta va a ser la menor. ¿Y mayor o menor en qué? Que la
mayor tiene mayor velocidad de síntesis, ¿de acuerdo? Ahora, no es muy importante conocer qué hacen como tal, ya sabemos que nos sirven para síntesis de proteínas, sobre todo nos sirven para saber que son blanco de algunos antibióticos y es que hay inhibidores de la unidad 50S y de la 30S, ¿ok? Y aquí hay una mnemotecnia que me enseñaron para saber cuáles son los fármacos que inhiben la 50 y cuáles son los que inhiben la 30, que se llama clima, te amo, vamos a hacerlo de otro color, con ese corazoncito como si lo escribieran con el teclado, porque clima van a ser los fármacos inhibidores de la 50S y va a ser L, LI y MA. La C es de cloranfenicol, la I de LI de lincosamidas y la MA de macrólidos. ¿Ok? Esperen si se está grabando. Sí, sí. Entonces, me quedé en que un ejemplo de lincosamidas, por ejemplo, es la clindamicina. De nuevo, esto es nada más una pequeña introducción a todos estos fármacos porque los van a ir viendo poco a poco, pero no está mal que se vayan familiarizando con los nombres. Y por ejemplo, un ejemplo de, muy redundante, un ejemplo de macrólido sería la eritromicina, que si son alérgicos a las penicilinas como yo, la deben de conocer muy bien. Ahora, el te amo. Ay, es muy importante ese corazoncito, ahorita les digo por qué. El te amo, aquí vamos a tener tetraciclinas y AM de aminoglucósidos. Por ejemplo, la amicacina. Ahora, ¿cuál inhibe a cuál? Por eso les decía que aquí es importante el corazoncito. El 3 porque está más cerca del te amo, ¿no? Entonces, todas estas son inhibidoras de la 30S y clima son inhibidoras de la 50S. Y listo, chicos, con eso sería todo por esta parte de la clase, que ya se hizo un poquito larga, pero les digo, esto de la gran positivo y gran negativo se los han estado preguntando bastante en los últimos años, así que conviene saberlo. Espero les haya gustado la clase, si me pueden ayudar a compartirla, me ayudarían mucho. Y pues nada, chicos, sigan disfrutando sus vacaciones para cuando suba esto. Todavía les quedan algunos días, todavía están de vacaciones. Espero hayan descansado. La verdad, ahorita no se presionen mucho en adelantar materias porque después van a desear tener un ratito para descansar. Ya es decisión de cada quien. Yo les aconsejaría que descansen porque se viene un año también un poquito pesado. A que ustedes sí tienen vacaciones de diciembre y podrán ser felices un rato, pero de aquí a diciembre todavía falta un rato, ¿no? Entonces, traten de disfrutarlo, traten de descansar, de disfrutar a su familia y nos veríamos mañana con la siguiente clase, ¿de acuerdo? Bye, nos estamos viendo.